En esta clase vamos a continuar viendo máximos y mínimos, solamente que va a ser un poco distinto a lo que hicieron ayer con Daniel, digamos, aplicando la teoría que se había visto en clases anteriores. Entonces, esta clase la vamos a llamar máximos y mínimos sujetos a restricciones. Y bueno, el tema que se va a revisar es el método de los multiplicadores de Lagrange. Este método, pues en realidad lo vamos a demostrar dentro de algunos días, solo que pues vamos a revisar cómo se utiliza en este momento, pues para relacionarlo con lo que estábamos haciendo en clases anteriores y también pues para tenerlo presente como una conexión con lo que nos falta analizar. O sea, hasta ahora estamos todavía con las funciones que van de Rn en R. En estas funciones es donde pues, tenemos un criterio para obtener los máximos y mínimos locales en un conjunto abierto. O sea, esa es la hipótesis que tenemos en nuestros teoremas que hablan de máximos y mínimos locales. Entonces, lo que hicieron ayer con Daniel, pues fue, por ejemplo, tenías una función y querías revisar, pues, cuáles son los puntos máximos y mínimos sobre un conjunto que es compacto. En un conjunto compacto, pues si la función es continua, ya sabes que alcanza un valor máximo y mínimo sobre el conjunto K. Y para encontrar esos valores máximos y mínimos de la función y los puntos donde se dan esos máximos y mínimos, pues lo que se hace en general es estudiar primero, pues qué pasa en el interior de K. Pues el interior de K, ya sabes que es un conjunto abierto. Y entonces aquí tienes una forma de hallar máximos y mínimos locales, utilizando la hessiana, o sea, las primeras dos derivadas parciales. Entonces, dentro de este conjunto abierto, pues ya puedes encontrar máximos y mínimos locales. Y por otro lado, pues estudias la frontera porque este conjunto, pues, es ajeno al interior. Y bueno, sabemos que si tú unes interior con frontera, la unión de estos dos conjuntos te da la cerradura, pero como K es cerrado, pues entonces el interior unión la frontera es igual al conjunto K. Entonces, por un lado puedes estudiar máximos y mínimos locales en el interior, que es un conjunto abierto. En la frontera, pues se hizo un análisis aparte para ver cuál es el máximo y mínimo dentro de este conjunto. Y al final lo que se hace, pues es comparar los puntos críticos que obtuviste aquí con los valores extremos dentro de la frontera. Y entonces el máximo de todos estos, digamos el máximo que hayas obtenido aquí en el interior y el de la frontera, pues ya te va a dar
el máximo global sobre el conjunto K. ¿Por qué razón? Pues simplemente el máximo, pues tiene que, bueno, el máximo sobre el conjunto K completo, pues tienes el caso en el que está en el interior o en la frontera, ¿no? Si está en la frontera, pues ese ya lo encontraste cuando hiciste el análisis aquí. Si está en el interior, pues por ser máximo global, también tiene que ser máximo local. Y un máximo local en el abierto, es decir, en el interior, lo detectaste acá. Entonces, digamos que el resumen es que para encontrar vamos a llamarles valores extremos, o sea, máximo y mínimo. Lo que pues tienes que hacer es encontrar puntos críticos que estén en el interior de K, que estos pueden ser máximos o mínimos locales o también puntos silla. Y bueno, la parte que se puede complicar un poco más, pues es lo de calcular los valores extremos, o sea, el valor máximo y mínimo sobre la frontera. Perdón, de F sobre la frontera de acá. Y ya que tienes estos dos, si es que los pudiste calcular, ya simplemente comparas todos los valores de la función sobre los puntos críticos y en estos valores que obtuvimos en 2. Entonces comparamos los valores de F en los puntos obtenidos en 1 y 2. Y entonces aquí ya tienes que, pues el máximo de estos puntos es el máximo de F sobre K y lo mismo para el mínimo. Entonces, eso es lo que se hizo ayer con Daniel en algunas funciones específicas. Y para el caso del conjunto frontera, pues parametrizaron ahí esa frontera y de alguna manera pues encontraron los valores extremos sobre el conjunto frontera, ¿no? Ya después ya te basta compararlos con los valores que tienes para los puntos críticos. ¿De esto tienen alguna pregunta? Lo que vamos a hacer hoy, pues es concentrarnos, por ejemplo, en esta parte,
O sea, justo calcular máximos y mínimos sobre un conjunto específico. Ayer pues ya lo hicieron de una forma, lo de las parametrizaciones que les comento. Entonces hoy como vamos a hacer esto, pues es mediante los multiplicadores de Lagrange. Entonces este método pues nos serviría, por ejemplo, para encontrar los valores extremos sobre las fronteras de estos conjuntos. En algunos casos, ahorita vemos cuál es la condición que necesitamos para eso, pero también pues el mismo problema así es útil, o sea, en el sentido de que muchas veces no me interesa calcular el máximo o el mínimo en un conjunto con interior no vacío, sino que en muchas ocasiones pues basta solamente, bueno, el problema se reduce a que yo quiero encontrar para toda la función pues el máximo o mínimo sobre un conjunto más pequeño. Vamos a platicar de qué trata esto de los multiplicadores de Lagrange. Si pensamos en el ejemplo que tenían ayer, los ejemplos, digamos, tú puedes tener una función cuya gráfica es esta. Pensemos en algo sencillo, pues, da igual quién sea la función, nada más para que tengas presente ahí como alguna gráfica. Entonces tienes esta función, ahí está su gráfica. Y entonces ahora solamente te interesa, bueno, si pensamos en lo que hicieron ayer, imagínate que pues, te fijas en este conjunto, ahí en el dominio, una elipse, una circunferencia, y entonces quieres calcular el máximo de la función nada más sobre este conjunto. Entonces, si te pasas a la gráfica, visualmente yo creo que sería claro dónde está ese máximo y dónde está el mínimo. O sea, en el punto que esté como más cercano al origen, si es esta función, como esto es la norma al cuadrado, para el punto más cercano al origen es donde deberías tener pues, el mínimo, ¿no? Y el punto más alejado del origen pues debe ser donde está el máximo. Esto aquí dentro de la gráfica, pues como se vería es algo así. Entonces en algún lado está este máximo. Y acá está mínimo. Bueno, ¿qué es lo que pasa si te quedas aquí abajo? Pues este conjunto, este va a ser un conjunto, voy a llamarle S. Para este conjunto S, pues ya si lo visualizas nada más en R2, porque es subconjunto del dominio, lo tendrías, por ejemplo, acá. Bueno, voy a ponerlo un poco más alejado del origen para que se alcance a distinguir. A ver si no me sale igual. Acá. Bueno, quedó como medio centímetro más lejos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Bueno, ¿por qué quería verlo así? Porque donde está el máximo de esta función que dije es el punto más alejado, si tú te fijas en la curva de nivel de donde se alcanza el máximo, esta curva de nivel para la función que estamos visualizando, pues es una circunferencia. Esa circunferencia, pues, para el punto más alejado, va a ser tangente. Y lo mismo para el punto más cercano, o sea, para el mínimo,
cuando te fijas en el conjunto de nivel, bueno, aquí vamos a intentar dibujarlo mejor. En el conjunto de nivel también aquí va a ser tangente. O sea, una va a ser tangente por fuera y la otra pues te va a quedar tangente por dentro. Aquí hasta lo puedes visualizar pensando, por ejemplo, en, tienes este conjunto, vamos a dibujar uno distinto. Imagínate que ahora el conjunto ese es algo así, ¿no? Nuevamente tienes la misma función, entonces quieres calcular el mínimo de esta función, que lo puedes pensar así como la norma del punto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, el mínimo de la función, pues es el punto más cercano. Ahí es donde voy a encontrar el valor mínimo sobre el conjunto S. Entonces aquí nuevamente la curva de nivel para el punto mínimo, por la función que estoy trabajando, pues es una circunferencia. Esta circunferencia pues siempre va a ser tangente a la curva en este punto. Y lo mismo para el punto más alejado, que aquí pensemos que es este, vas a tener también que es tangente. Si tú dibujas otras curvas de nivel, que serían circunferencias, ahorita esto lo vamos a decir solamente de manera intuitiva. Les repito, la demostración formal de lo del método de los multiplicadores de Lagrange se va a hacer en las próximas semanas utilizando, de hecho, las funciones de Rn en Rm, que son las que nos falta estudiar. Pero ahorita podemos dar como una idea intuitiva de esto y sobre todo lo que me interesa por ahora es que podamos aplicar el método. Entonces, imagínate que no fuera tangente. Es decir, que por ejemplo aquí estuviera el máximo de la función. Entonces, si aquí estuviera, por ejemplo, el máximo y resulta que la curva de nivel no es tangente, pues tengo un problema porque yo sé que para cada curva de nivel, el vector gradiente es normal a la curva. Eso es algo que probamos antes. Entonces el gradiente en un punto x0, yo sé que es normal a la curva de nivel, de hecho al conjunto de nivel así en general. Vamos a ponerle NC de F en el punto x0, donde C es igual a F de x0. O sea, me fijo en el conjunto de nivel donde está este valor y sé que el gradiente siempre tiene que apuntar hacia afuera. Bueno, va a ser normal en este caso, entonces va a apuntar justo en esta dirección. ¿Y cuál es el otro detalle? Pues que el gradiente también me dice la dirección de mayor crecimiento.
de la función cuando estoy en el punto x0. Y entonces, si aquí no fuera tangente, pues el gradiente me está diciendo que hacia acá todavía puedo crecer más. Y entonces en estos puntos, pues la función tendría un valor mayor, es decir, este punto pues no puede ser máximo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues aquí que sí es tangente, igual el gradiente me está diciendo la dirección de máximo crecimiento, pero pues sobre esta curva ya no tengo más puntos. Entonces aquí pues diría, este ya tiene que ser el máximo porque hacia acá pues no hay más puntos sobre la gráfica. Entonces tengo como un problema si no es tangente en este sentido de que podría como ir creciendo más. Y lo mismo acá. Si esto no fuera tangente y este fuera el mínimo, ya sé que hacia acá que está el gradiente es la dirección de máximo crecimiento, pero también sé que la dirección opuesta, o sea, en sentido contrario, bueno, aquí en realidad el gradiente decía tenía que estar así porque son circunferencias. La dirección opuesta me dice la del máximo de crecimiento, o sea, hacia acá todavía puedo decrecer en la función y entonces este no sería mínimo. Entonces la idea intuitiva por ahora de esto de los multiplicadores de Lagrange es que donde estén localizados el valor máximo y el mínimo de la función sobre este conjunto S, que es donde únicamente quiero ver los valores extremos, en estos puntos la curva de nivel debe ser tangente al conjunto S. Bueno, en este caso a la curva S. Y entonces, ¿qué pasa si es tangente? Pues si esta curva S me fijo en su gradiente, o sea, cuando le llamo curva, pues ya va a ser derivable. Como aquí son tangentes, pues el gradiente, que ya sé que es normal a la curva, va a tener la misma dirección. Puedo apuntar en sentido contrario, pero los gradientes van a ser múltiplos uno del otro, ¿no? Son paralelos. Y entonces esa es la idea principal de los multiplicadores de Lagrange, que como aquí hay tangencia en la curva del nivel y la curva S donde estoy restringiendo, entonces los vectores gradientes tienen que ser paralelos. Eso es lo que pues después se va a probar. Entonces, vamos a ponerle aquí idea intuitiva. Entonces, si ese está, digamos, contenido en... Vamos a poner f primero la función, que va de algún conjunto A contenido en Rn, en R. Vamos a pedir que sea de clase C1. En realidad esto pues se va a usar hasta que ya haga las demostraciones formales. Y S pues S, como dije que es una curva, pues estaría parametrizada por una función. Aquí por lo pronto, pues lo que estamos analizando nada más es
de R2. Ahorita vamos a hacer algún ejemplo también con... Vamos a dejarlo así con Rn. G. Esta vamos a ponerle... S es igual a un conjunto de nivel de una función G en un valor K. En K está en R. Y G también es una función de clase C1. Esta pues iría de algún conjunto, digamos, B, contenido en Rn en R. Esto de la clase C1 pues nada más es para poder fijarme sin problema en el gradiente por ahora, pero en la demostración ya lo veremos después. Entonces tengo esta función G que me determina un conjunto S. O sea, S lo voy a ver como un conjunto de nivel. Vamos a poner aquí sean F esto y S lo de acá. Y ahora sí, lo que diría aquí es que si X0 es punto mínimo de la función F sobre el conjunto S, entonces la curva S o el conjunto S debe ser tangente a conjunto de nivel NF X0 en el punto X0. Y entonces, como estos conjuntos, el conjunto de nivel y el conjunto S van a ser tangentes, lo que debe cumplirse es que el gradiente de F en el punto X0 sea un múltiplo del gradiente de G, o sea, los gradientes son los que tienen que ser paralelos en el punto X0, entonces toda la idea de los multiplicadores de Lagrange se basa en esta tangencia. Entonces vamos a aplicar esta idea a algunos ejemplos. De cómo voy a usar lo de que los vectores gradiente de F y gradiente de G tienen que ser paralelos. Esto vamos a ponerle para algún lambda en R. Y bueno, esto pues también podría pasar que el gradiente en un punto sea cero, bueno, sea del origen. Ahí pues no me va a ayudar mucho esta idea. Entonces, pues para poder hablar ahí de los vectores paralelos,
en los problemas que vamos a revisar y también en nuestra demostración en el futuro, pues los gradientes deben ser distintos del origen. Entonces, vamos a poner nuestro primer ejemplo. Nos quieres determinar el máximo volumen de una caja sin tapa. Que esto, por ejemplo, pues muchas veces, más bien ya sabes cómo hacerlo en el caso de una sola variable. Seguramente lo hiciste desde la prepa o en cálculo 1. Entonces aquí quieres determinar el máximo volumen de una caja sin tapa que se construye usando, vamos a poner 48 centímetros cúbicos de cartón. Y entonces esta caja tiene ahí sus tres dimensiones, X, Y, Z. Entonces, el volumen, que es la función que quiero maximizar, pues la calculo como X, Y, Z. Esta es una función de tres variables. Y bueno, el área es el... Aquí no sé por qué le puse cúbicos, pero son cuadrados. Los 48 centímetros cuadrados, pues serían... Como esto no tiene tapa, pues tiene solamente el rectángulo XY de aquí abajo. De YZ sí tienes 2. Y de XZ nuevamente pues tienes 2 caras, ¿no? Entonces, esta es justo la restricción que tenemos para este problema. Lo que estaba escribiendo ahí, bueno, esta es la función que quieres maximizar sobre el conjunto que cumple esta ecuación, bueno, de puntos en R3 que cumple esta ecuación. Y entonces esto lo puedes ver, como estás igualando a un entero, bueno, a un real, como un conjunto de nivel. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que queremos maximizar la función f sujeta a la restricción g de x, y, z igual a, bueno, esta es la función, pero esto tiene que ser igual a 48. Entonces, la idea que estábamos platicando, pues ahora es que el máximo sobre este conjunto, pues este es un conjunto de nivel, cuando ya me fijo en los puntos nada más que cumplen, que
Todo esto es igual a 48. Y entonces este conjunto de nivel tendría que ser tangente a un conjunto de nivel acá, de la función f. Y si es tangente, bueno, para que encuentre el punto máximo, la ecuación que se tiene que cumplir es esta, que los gradientes en el punto sean paralelos. Sí, aquí este es xz. ¿Qué letras estábamos poniendo aquí? Pero sí. El XY, que es el de abajo, es el que no se repite, y los otros dos sí aparecen ahí 2 veces. Gracias por la corrección. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar este valor máximo es utilizar esta ecuación. O sea, tú igualas el gradiente de f en un punto x, y, z con lambda veces el gradiente de g. Si quieres que estos sean paralelos. Y entonces, bueno, el gradiente de f en un punto x, y, z te queda como yz en la primera coordenada, después sería xz cuando derivas con respecto a y finalmente pues tienes xy. Y tú quieres que esto sea lambda veces el gradiente de la función g. Entonces, con respecto a x te queda y más 2z. Respecto a y tienes x más 2z. Y finalmente, con respecto a z, pues es 2y más 2x. Entonces tiene que cumplirse que este sea paralelo a este. Si tú, pues, separas en cada coordenada, las ecuaciones que obtienes son yz es igual a lambda veces y más 2z. Y bueno, así vas igualando en cada entrada. Y finalmente, xy igual a lambda veces 2y más 2x. Entonces, esta ecuación, cuando pones un gradiente como múltiplo del otro, pues separando las coordenadas te da 3 ecuaciones. Y aparte de estas 3 ecuaciones, pues tienes la restricción de que xy, bueno, para que el punto sí esté sobre el conjunto de nivel, el valor de la función g pues tiene que ser igual a 48. Y entonces lo que obtenemos aquí es este sistema de 4 incógnitas, que son x, y, z y lambda, y 4 ecuaciones. Entonces, el punto máximo que queremos encontrar, pues tiene que satisfacer este sistema de ecuaciones. Puede que el sistema pues tenga varias soluciones, ¿no? Pero pues lo que haríamos entonces es nuevamente comparar ya los valores dentro de la función, o sea, el volumen que obtenemos, para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. En este caso, pues me interesa el valor máximo. ¿Cómo resolvemos estos sistemas? Pues ahí ya depende
¿qué es lo que nos quede? O sea, hay algunos sistemas que pueden ser muy sencillos de resolver, para otros pues se necesita ahí algo de ingenio, algún truco. Entonces, para esto pues no tenemos un método específico cuando ya se trata de resolver el sistema que me quedó. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues una forma de intentar resolver este sistema, vamos a poner aquí que el valor máximo por el punto x, y, z, donde f sea máximo, debe satisfacer el sistema de ecuaciones. Entonces, aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, pues si esta la multiplico por x y esta ecuación por y, pues ya obtengo x, y, z del lado izquierdo y podría igualar lo que tengo pues, del lado derecho. Igual, pues tal vez me sirva con esta acá, multiplicar por z. Pues hay que resolver el sistema. Si igualo estas primeras dos ecuaciones, pues tengo lambda y más 2zx igual a lambda por x más 2z por y. Y aquí pues muchas veces con estas ecuaciones hay que estar haciendo casos. Un primer caso que podríamos considerar pues es si lambda es igual a 0. Pero si lambda fuera igual a 0, entonces me quedaría que x, y, z es 0. Y pues este en realidad no va a ser el máximo volumen, ¿no? El volumen no va a ser 0. Entonces, pues esta opción se descarta, porque yo quiero encontrar máximo. De hecho, pues aquí más bien me serviría tal vez para el mínimo, pero para el problema en realidad nada más quiero encontrar el valor máximo de la función. Entonces de aquí, pues yo sé que lambda lo tengo que tomar diferente de 0. Si lambda es distinto de 0, pues puedo dividir entre lambda para simplificar la ecuación. Entonces me quedaría que y más 2z es igual a x. Voy a multiplicar por x de una vez. Entonces sería yz más 2zx. Ok, yx más 2zx, perdón, estoy multiplicando por x. Y acá me quedaría xy y luego 2zy. Entonces, pues la xy también la resto, divido entre 2 y terminaría obteniendo que zx es igual a zy. Nuevamente de aquí, pues puedo decir que z tiene que ser distinto de 0, porque si no otra vez el volumen sería 0.
pues ya me queda que X es igual a Y. Entonces aquí ya obtengo que la base tiene que ser un cuadrado. Y ya que tengo que estos son iguales, pues podemos fijarnos en la otra ecuación. También tengo la de abajo. Entonces, ¿dónde puedo sustituir X y Y para obtener el valor de Z? ¿Qué se les ocurre hacer? Por ejemplo, si igualo estas dos ecuaciones, tendría que lambda por X más 2Z, bueno, vamos a hacer la multiplicación. XY más 2ZY es igual a lambda por 2YZ más 2XZ. Entonces de aquí, pues la lambda ya sé que es distinta de 0, entonces esta la puedes quitar. También pues tienes el 2YZ repetido. Entonces de aquí te queda que XY tiene que ser igual a 2XZ. Nuevamente, pues como X lo estás suponiendo, bueno, todas las variables tienen que ser distintas de 0. Llegaríamos a que Y es igual a 2Z. Y entonces ya tengo que Z es el doble de X y de Y. Y ahora pues puedo usar por último esta ecuación, o sea, ponerle aquí 4. Entonces si sustituyo en la ecuación 4, lo que me quedaría es, bueno, vamos a ponerlo todo en términos de Y. Tendría Y cuadrada más, pues como 2Z es Y, pues volvería a quedar Y cuadrada. Y Y cuadrada. Todo esto es igual a 48. Entonces, bueno, 3Y cuadrada es 48, Y cuadrada es 16. Y entonces Y te quedaría como más menos 4. En este caso, pues si tú pones Y igual a menos 4, seguramente pues ese valor no te va a interesar porque estabas considerando X, Y y Z como las dimensiones que tendrían que ser positivos. Si Y fuera igual a menos 4, pues entonces f de X, Y, Z sería menos 4 por menos 4 y Z era el doble. Y entonces te quedaría un valor negativo. Sería 16 por 8 son 128. Entonces este pues en realidad va a ser el valor mínimo de la función. Entonces este pues, no me sirve. El otro caso que tengo es que si Y es igual a 4, pues entonces X también es 4 y Z como es
Bueno, de aquí, a ver, no sé qué está pasando. 2x, 2z-y lo cancelé. La x también ya la cancelo. Me queda y igual a el doble de z. Entonces aquí más bien como y es el doble de z, z tendría que ser 2. Ahí si ven algún error me dicen porque luego puede pasar como al inicio que me corrigieron con lo de las letras que puse mal. Entonces, bueno, si sustituyo esto así como está escrito hasta el momento, pues tendría que el volumen pues es 32 y aquí sería más bien menos 32. ¿Ven algún error aquí con la resolución del sistema de ecuaciones? ¿O si está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, aquí el valor del lambda, de hecho, pues lo puedo encontrar en la mayoría de los casos, pero pues este valor de lambda no es importante. Aquí, por ejemplo, pues sí ocupé que lambda debe ser distinto de 0 y con eso pues ya desapareció en las demás ecuaciones que obtuve. Pero los puntos, bueno, los valores que tengo que encontrar son los de x, y y z. Porque pues quiero encontrar las coordenadas del punto donde aparece el máximo o el mínimo. Sí, de aquí lo que tendría es que este 32 es el valor máximo de la función. Es decir, es el volumen máximo que puedo obtener con estas hipótesis. Si es que no hay algún error en las cuentas de lo que hicimos. Entonces, el área lo que me dio fue pues la restricción de la función g. Déjenme dibujarlo como por aquí arriba. Entonces, aquí me quedó que esto es 2, esto es 4 y esto es 4. Y entonces, bueno, si revisas, pues el área de todas las caras, salvo la tapa, porque no existe la tapa aquí, pues te da el 48 y estamos obteniendo que el máximo volumen sería 32. Aquí, pues, no encontré todas las soluciones del sistema porque si lambda es igual a 0, pues estas tres ya se cumplen. No, si lambda es igual a 0, pues aquí me quedaría que x, y, z es igual a 0 y tendría que ver pues los casos de si x es 0, si, bueno, si x es 0, si z es 0, si y es 0, para que esto se vaya cumpliendo. Pero pues en este caso no necesito ver qué pasa con lambda igual a 0, porque el volumen máximo que quiero encontrar pues debe ser positivo. Entonces, aunque aquí pues pueden aparecer soluciones del sistema, pues esas no me interesan por ahora.
Las soluciones que me interesan calcular aquí pues son cuando lambda es distinto de 0. Para lambda distinto de 0 únicamente tengo un par de soluciones, si no me fijo en el valor de lambda, que son los 3 valores negativos, que pues ese ya desde el principio puedo decir que tampoco me va a servir, pero pues lo compruebo ahí en la función, que de hecho este me da un valor negativo también. Y entonces el único valor positivo que encontré pues fue este de 32, que termina siendo el máximo. Bueno, preguntan que si el sistema siempre tendrá solución. Pues justo para que el sistema tenga solución, necesito poner algunas hipótesis adicionales. Esas son las que pues, van a aparecer en el teorema. Entonces ya con ciertas hipótesis, pues el sistema sí va a tener siempre solución, aunque pues en ocasiones puede ser más complicado de encontrar. Bueno, si no tienen ninguna pregunta de este ejemplo, todavía no es muy claro lo que hicimos, pues vamos a revisar un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo también geométricamente pues nos puede ayudar a visualizar nuevamente lo que decíamos de los vectores gradientes. Imagínate que, bueno, ahorita escribimos de qué se trata, pero tienes una esfera ahí con centro en el origen, tomas un punto fuera de ella, vamos por acá, y entonces quieres encontrar el punto más cercano aquí sobre la esfera y el punto más lejano. Entonces, si la esfera está con centro en el origen, pues seguramente ese punto más cercano tendría que ser este aquí, y el punto más lejano, la antípoda, o sea, el reflejado con respecto al origen. Entonces, utilizando esto de los multiplicadores de Lagrange, para un punto fijo que yo tenga aquí afuera, voy a intentar encontrar las coordenadas de este punto más cercano y el punto más lejano. ¿Por qué decía que esto, pues, se parece a la idea que estamos utilizando de que las superficies o las curvas tienen que ser tangentes? Porque para encontrar el punto más cercano, pues tú te puedes imaginar como que vas inflando ahí la esfera y justo va a llegar un primer momento donde esta esfera, cuando va creciendo el radio, pues toca la otra esfera, o sea, cuando son tangentes. Y también, pues, si empiezas con una más grande, pues el primer punto que te encuentras también va a ser un punto de tangencia, va a ser el punto más lejano a este x0 sobre la esfera. Estas esferas que te vas imaginando que van creciendo o decreciendo, pues serían justo los conjuntos de nivel. Entonces, a ver, vamos a poner para un caso particular. Esto también pues lo podrías hacer ya en general, así con esfera de radio R con centro en el origen.
pero pues de por sí aquí ya tenemos el sistema con varias letras, entonces para no estar agregando otras más por ahora, vamos a poner... determinar los puntos sobre la esfera. Entonces dije que esta pues va a tener centro en el origen. Que están más cercanos y más alejados. Del punto 3, 1, menos 1. Entonces aquí la función que tengo que maximizar o minimizar sería la distancia que hay de x0 a cualquier otro punto de Rn. Y la restricción que tengo pues es que nada más me interesan los puntos sobre la esfera. Entonces vamos a tomar f de x, y, z. Primero decimos esto de queremos maximizar y minimizar la distancia de un punto x al punto x0 que en este, bueno, vamos a ponerle ya de una vez las coordenadas, sería la distancia de x, y, z a 3, 1, menos 1. Esta es la distancia que quiero calcular y encontrar el mínimo y el máximo, pero la restricción que tengo aquí es que el punto x, y, z tiene que estar sobre la esfera, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrada tiene que ser igual a 4. Entonces, la restricción pues es la que le voy a llamar función g, y ahí aparece un conjunto de nivel. Y bueno, seguramente también en cálculo de una variable resolvías problemas que trataban de maximizar distancias o minimizar distancias. Por ejemplo, en el plano que tienes un punto, una recta, y pues hay que encontrar la menor distancia. Si lo haces con las derivadas, pues igual tienes una función distancia. Y en lugar de pensar en esta función distancia, pues para simplificar los cálculos siempre piensas en la distancia al cuadrado para eliminar la raíz. Entonces aquí también, pues, en lugar de maximizar, minimizar d,
lo que vamos a maximizar, vamos a poner, pues es la distancia al cuadrado. Porque pues en el punto donde la distancia alcance un valor mínimo, pues también la distancia al cuadrado, por ser valores positivos, bueno, no negativos, se maximizará o minimizará la distancia al cuadrado. Entonces, en la función que nos vamos a fijar, pues es f de x, y, z, la distancia entre estos dos puntos al cuadrado, pues me queda x menos 3 al cuadrado, y menos 1 y z más 1. Entonces, siempre lo puedes hacer directamente con la función distancia, pero pues en las derivadas te van a aparecer raíces que vas a estar cargando todo el tiempo. Entonces, para evitar eso, siempre que resuelvas pues algún problema con encontrar máximos o mínimos de la distancia, pues mejor te fijas en la distancia al cuadrado. Entonces, esta es la función que quieres maximizar o minimizar. Y la restricción que tienes es que pues esta función le llamamos g, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, tiene que valer 4. Entonces, esta ya es una de las ecuaciones que te van a aparecer. Las otras ecuaciones, pues son las que obtienes igualando, bueno, poniendo un gradiente como múltiplo del otro. Entonces, vamos a poner las tres ecuaciones igualando las derivadas parciales. Tendrías primero 2 veces x menos 3 es igual a lambda veces la parcial con respecto a x de esto, que es 2x. La lambda lo voy a poner al final, 2x lambda. La segunda coordenada, pues tienes 2 por y menos 1, que es la derivada parcial, igual a 2y lambda. 2 por z más 1, con la tercera coordenada, o sea, la tercera parcial, es igual a 2z lambda. Entonces tienes estas tres ecuaciones que son las que te generan la igualdad con los gradientes, más la restricción. Entonces, este es el sistema que hay que resolver. Aquí, pues podría igual pensar otra vez en qué pasa si lambda es igual a 0 o no. Si lambda fuera 0, pues todo esto quedaría igualado a 0, entonces x tendría que ser 3, y1 y z menos 1, pero este punto 3, 1 menos 1, pues no va a cumplir la ecuación de abajo. Entonces, de hecho, lambda pues tiene que ser otra vez distinta de 0.
esta suma pues te quedaría 9 más 2. Y ahora, ¿cómo podemos resolver el sistema de ecuaciones? Pues aquí la ventaja de que te aparezca solamente una variable además de lambda en cada ecuación de las primeras, pues es que puedes despejar x, y, z. Entonces todo te va a quedar en términos de lambda y lo sustituyes aquí abajo. Y entonces con eso, pues ya puedes obtener el valor de lambda y como x, y, z pues ya quedaron despejados en términos de lambda, pues sustituyes y ya tienes la solución de tu sistema. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar aquí lo del problema. En las primeras ecuaciones. Entonces, para la primera, por ejemplo, pues tengo el 2 lo puedes quitar. Entonces, x menos 3 es igual a x lambda. Entonces te queda x multiplicado por 1 menos lambda igual a 3. O sea, x es igual a 3 entre 1 menos lambda. Que aquí, pues entonces, habría que encontrar un valor de lambda que sea distinto de 1. Pero eso pues lo vamos a saber ya cuando resolvamos la ecuación de hasta abajo. Entonces, este es el despeje de x. Y entonces, de manera similar, pues en el caso de y, como tienes y menos 1 igual a 2 lambda, a y lambda, pues ahora te va a quedar que y es igual a 1, también entre 1 menos lambda. Y de la última ecuación, que tienes z más 1 igual a z lambda, nuevamente te queda el 1 menos lambda factorizado, pero pues ahora es menos 1. Y entonces, ya que tienes el despeje de las tres, lo sustituyes en la ecuación de abajo, la última. Entonces te quedaría, vamos a poner 3 entre 1 menos lambda cuadrado, 1 entre 1 menos lambda cuadrado y menos 1. Todo esto tiene que ser igual a 4. Entonces, el 1 menos lambda al cuadrado, pues lo puedes pasar para acá. Te quedaría... Vamos a ponerlo... Este 11 pues es el 3 al cuadrado más 1 más 1. Sería igual a 4 por 1 menos lambda al cuadrado. Ya de aquí, pues te quedaría que 1 menos lambda es igual a más menos raíz de 11 sobre 4 o lambda es igual a 1 más menos esta raíz, raíz de 11 sobre 2.
Entonces, estas son las soluciones que obtuvimos para lambda, que pues te quedan distintas de 1. Ya para terminar de resolver el sistema, pues si lambda es, por ejemplo, 1 más raíz de 11 sobre 2, sustituimos aquí, entonces el 1 ya se cancela, te quedaría que x es igual a 3 entre raíz de 11 sobre 2, negativo. Entonces sería menos 6 entre raíz de 11. Y pues algo similar va a pasar con las otras variables, ¿no? O sea, con y también te queda negativo, raíz de 11 sobre 2, entonces el 2 estaría aquí arriba. Y z, pues ese es menos 1 entre menos raíz de 11 sobre 2, o sea, te queda positivo. Esto sería si lambda toma el valor de 1 más raíz de 11 sobre 2. O sea, el punto x, y, z aquí es igual a menos 6 sobre raíz de 11, menos 2 sobre raíz de 11 y 2 sobre raíz de 11. Y ahora el otro caso. Si lambda es 1 menos raíz de 11 sobre 2, pues a la hora de sustituir, bueno, el 1 nuevamente se cancela, pero ahora esto te va a quedar positivo. Entonces únicamente van a cambiar los signos. Te queda que x va a ser 6 sobre raíz de 11, y es 2 sobre raíz de 11, y z es menos 2, ¿no? Sobre raíz de 11. Entonces, este sistema sí lo resolvimos completamente. De hecho, esta condición de que lambda es distinto de 0, pues eso fue cierto por las soluciones que encontramos, pero pues no lo utilizamos. Entonces, a veces sí te ayuda a quitar este valor, a veces no. Entonces, las soluciones del sistema aquí están. Es esta y esta de acá. Finalmente, pues lo que haría es sustituir en la función para saber cuál de estos pues me da máximo y mínimo. Entonces, uno de los dos tendría que ser el punto más alejado y el otro el punto más cercano. Bueno, eso yo creo que ahorita lo ponemos directamente en calculadora. Entonces tienes este valor y con los signos opuestos, ¿no? Así como habíamos mencionado, que tendrían que ser antípodos estos puntos. Bueno, la función f que teníamos pues era lo de la distancia al cuadrado. Entonces vamos a sustituir ahí ya los valores. O bueno, también lo podemos ahí visualizar por lo pronto para verificar que todo es como había dicho al inicio.
Entonces tenía la esfera de radio 2, o sea, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 4. Concentro en el origen y entonces me fijé en el punto 3,1, menos 1. Por aquí está señalado. Y entonces un punto que encontramos fue 6 sobre raíz de 11 coma 2 sobre raíz de 11 y menos 2 entre raíz de 11. Entonces este punto pues es el más cercano. Y si le cambio los signos, pues me va a quedar que es el más lejano, ¿no? El que está del lado opuesto. Entonces, bueno, si yo sustituyera en la función, pues me debería quedar ahí nada más comparar cuál es el valor más grande y el valor más pequeño. ¿Tienen alguna pregunta de este segundo ejemplo? Entonces, bueno, ahí, quién sabe cuánto sea, pero aquí encontraríamos, pues este justo quedó ahí gráficamente, que es el mínimo. Es decir, el punto mínimo, pues es el punto más cercano. Y el punto máximo, pues es el punto más lejano. Bueno, estos dos ejemplos que hemos hecho involucran una sola restricción, pero pues también puede haber dos o más restricciones. Entonces vamos a poner un ejemplo donde tenga dos restricciones. Vemos qué se hace en ese caso.
Entonces aquí, esta es la función que tengo que maximizar sobre un conjunto. El conjunto que tengo es la intersección de un plano, ahí en R3, con este cilindro. Es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces es el... Bueno, vamos a quitar aquí el eje, vamos a poner punteado. Entonces tienes este cilindro. Y entonces cuando haces la intersección con el plano, por aquí te va a quedar pues, como una... esta curva. Entonces, sobre este conjunto que está contenido en R3, es donde quiero encontrar el máximo de la función. Bueno, aquí nos dicen cuáles son los valores que dejamos pendientes en esta parte. Así que en la primera es 26. No, perdón, 28.26 y 1.73. Entonces, esos serían, bueno, son los valores que calcularon sus compañeros para la función. Y efectivamente, pues este ya quedó como el mínimo, o sea, el punto más cercano, y este el máximo. Entonces, en este problema, si este es el conjunto donde quiero encontrar, pues, cuál es el valor máximo de la función. Y entonces aquí tengo dos restricciones, lo del plano y el cilindro. La idea ahora cuando tienes dos restricciones es que, dijimos, el conjunto de nivel donde aparezca el máximo tiene que ser tangente al conjunto del nivel de la restricción. De ahí es de donde partimos de esa idea para ponerlo de que los gradientes son paralelos. En este caso, pues el gradiente tendría que ser paralelo. Bueno, yo creo que el dibujo aquí no me va a salir, entonces mejor les comparto una imagen para explicar. Está bien, nos vamos a intentar. Digamos, para el caso de una restricción, tenías que, pues este tiene que ser paralelo al otro gradiente. Y ya te queda que gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g. En este caso, cuando hay dos restricciones, ahora necesitas que este gradiente, el de f, tienes por aquí tu conjunto de nivel, está el gradiente,
Y entonces para la primera superficie, este tiene que ser no me va a quedar el dibujo. Déjenme borrar acá. Bueno, yo creo que mejor el dibujo lo hacemos bien la próxima clase, pero la idea es que la ecuación que ahora vamos a utilizar cuando son varias restricciones es que por cada restricción voy a tener un número real, que este lambda es el que vamos a llamar multiplicador de Lagrange. Entonces, ahora voy a tener algo así. Entonces, la idea del dibujo, que mejor se los pongo después, es que tienes, por ejemplo, que en un punto dices, pues, esto tiene que ser perpendicular, bueno, normal a la superficie de nivel de G, pero también tiene que ser normal a la superficie de nivel de H. Y entonces, ¿qué vectores cumplen que son normales a ambos? Las combinaciones lineales de estos dos. Entonces, por esa razón, el gradiente de F, pues ahora lo voy a expresar como una combinación lineal de los otros dos gradientes. Entonces, bueno, el dibujito bien hecho lo ponemos después. Pero igual, si tuviera más restricciones, pues por cada restricción me va a quedar un multiplicador. Entonces, esta es ahora la ecuación de la cual vamos a partir si tengo dos restricciones. En este caso, la función f, ya la tengo. Y entonces las restricciones serían, bueno, lo del plano, que eso vamos a llamarle G. Entonces, el conjunto de nivel en el que me estoy fijando aquí es el del 1. Y pues la H sería solamente x cuadrada más y cuadrada. Y también quieres que sea 1. Entonces, a partir de esta ecuación, que quiero que se cumpla, que el gradiente de f sea combinación lineal de los otros dos gradientes, pues nuevamente voy separando por coordenadas. Entonces, la parcial de x, bueno, la parcial de f con respecto a x me queda 1 igual a 1 por lambda más 2x por mu. Ahora, con respecto a y, aquí en f tengo 2, y eso sería igual a menos 1 por lambda, o sea, menos lambda, más 2y por el otro multiplicador, que es mu. Y finalmente, con respecto a z, pues me queda 3 igual a 1 por lambda, y aquí es 0. Entonces, yo con eso ya tengo el valor de lambda. Tengo estas tres ecuaciones más las de las restricciones. Que ahora son 2.
Entonces, el sistema completo pues está dado por las ecuaciones a partir de los gradientes, que tienes una por cada parcial, más una ecuación por cada restricción. Entonces, este es el sistema completo que hay que resolver. Aquí, bueno, ya tienes que lambda es 3. Si lambda es 3, pues nos queda que menos 2 es igual a 2x mu. Entonces, simplificado esto, bueno, tienes el menos 1, que es esta multiplicación. Acá, pues te va a quedar 5 igual a 2y. Ay. Otra vez. Es que se parecen y entonces tengo esta ecuación. ¿Qué podemos hacer para encontrar algún otro valor? Pues por ejemplo, aquí abajo, como nada más tengo x y y, puedo hacer lo mismo que en un problema anterior de pues, despejar x y y en términos de la variable mu y sustituir aquí abajo. Entonces, x es menos 1 entre y y nos quedaría como 5 sobre 2 mu. A partir de esto, pues sustituyo abajo. Tendría x cuadrado más 5 sobre 2 cuadrado igual a 1. ¿Qué es lo que me queda aquí? Pues 1 más 25 cuartos. Y este lo paso multiplicando. O sea, serían 29 cuartos. Entonces tengo dos posibles valores para este multiplicador. Aquí pues ya tengo casi resuelto el sistema porque únicamente bastaría con sustituir pues, valor positivo y valor negativo para encontrar x y con eso pues ya también tengo z. Entonces vamos a poner los dos casos. Entonces aquí solamente va a haber dos soluciones. Si tomo el valor positivo, sustituyendo en x, pues me va a quedar menos 2 sobre raíz de 29. Y, pues va a ser 5 sobre raíz de 29. Y z, pues lo puedo encontrar a partir de aquí, ¿no? Que es 1 menos x más y. Entonces nos quedaría 2 y 5 son 7 sobre raíz de 29. Entonces aquí ya tengo los tres valores, ¿no? X, Y y Z. Para este valor del multiplicador. Y pues hago lo mismo ya con el valor negativo. Entonces aquí únicamente cambiarían los signos. X igual a 2 sobre raíz de 29. Y es menos 5 sobre raíz de 29. Y finalmente Z, pues ahora va a ser 1. Y pues al sustituir estos dos te quedan negativos. Sería menos 7 sobre raíz de 29. Entonces, esas son las dos soluciones del sistema que encontré.
Y nuevamente, pues lo que hago ya para ver cuál es el valor máximo o mínimo, que en este caso, pues, quería encontrar el máximo, es sustituir en la función. Entonces ya comparo los resultados. Siete. Bueno, aquí que me quedaría menos 2 más 10 son 8, más 21 son 29, o sea, más 3 más 29 sobre raíz de 29, o sea, este 3 carbonífero. 3 más raíz de 29. Y luego para el otro, tengo 2 positivo, 5 negativo, y 1 menos 7 sobre raíz de 29. Entonces aquí me quedan 2 menos 10 es menos 8, y menos 21 son menos 29, o sea, 3 menos raíz de 29. Y entonces ya tendría que pues, el máximo se alcanza en este punto. Y este abajo pues sería el mínimo. Entonces, les repito, la idea de todo esto pues tiene que ver con lo que sucede, bueno, lo que nosotros demostramos acerca de los gradientes con las superficies o las curvas de nivel, que el gradiente siempre es normal a la curva de nivel y que aparte apunta en dirección del máximo crecimiento y la dirección opuesta pues es el máximo de crecimiento de la función. Y entonces con esa idea, digamos que nuestra conjetura al inicio pues era que la curva de nivel tiene que ser siempre tangente al conjunto de nivel de la función restricción. Y como los dos conjuntos de nivel son tangentes y los gradientes son normales, pues entonces esos gradientes deben tener la misma dirección. Entonces de ahí partió todo. Y bueno, esto de los multiplicadores de Lagrange, por ejemplo, lo pueden utilizar en los ejemplos que vieron ayer, les decía con Daniel, cuando querían calcular el máximo o el mínimo sobre la frontera del conjunto. Que ahí, bueno, si lo hacen de esa forma, pues se pueden dar cuenta de que este procedimiento, pues muchas veces nos ayuda a hacer las cosas de manera más sencilla, porque ya no tengo que parametrizar ni pues, ir haciendo ahí el análisis que hicieron el día de ayer, sino que, bueno, el problema lo estoy cambiando a resolver un sistema de ecuaciones. Ya, pues depende de qué tan complicado sea el sistema, si esto realmente me ayuda o no, pero pues en muchas ocasiones sí es rápido de resolver. ¿Tienen alguna pregunta de estos ejemplos?
Entonces, de esta parte de multiplicadores de Lagrange, por ahora, decía, me interesa pues, que sepan calcular máximos y mínimos utilizándolos. El lunes vamos a poner el enunciado del teorema que se va a demostrar dentro de algunas clases. Entonces ponemos el enunciado ya que se está utilizando todo el tiempo aquí. Y comenzaríamos con nuestro estudio de las funciones de Rn en Rm. Y dentro de eso, pues está la prueba de este teorema de los multiplicadores de Lagrange.